Muy buenos días, alumnos del octavo básico. Hoy como objetivo vamos a desarrollar el conocer las partes de los textos dramáticos, su estructura y comprensión. En primera instancia vamos a dar respuesta a las preguntas de la prueba anterior. La primera pregunta estaba desarrollada como ¿cómo es el contexto social en que se desarrollan las novelas de detectives clásicas? El contexto social está caracterizado netamente por un estrato social aristocrática, con personajes adinerados e intelectuales. En cuanto al contexto social de la novela negra, el ambiente social de la novela se caracteriza por ser una delincuencia urbana. Esto hace que los detectives deban transitar del trabajo racional a la acción, utilizando muchas veces la fuerza. En cuanto a la siguiente pregunta, dice cuáles son las características de un detective tradicional o de enigma. En el ámbito psicológico es racional, pensativo, en el aspecto físico es cuidadoso en su vestir, y es el intelectual, es aristocrático. En cuanto a la novela negra, se caracteriza psicológicamente por ser un hombre de honor, de acción. Su apariencia física es más descuidada, pero también es fuerte. Y su motivación netamente es el ganar dinero o cualquier otra motivación que le sea un beneficio personal. Bueno, los textos dramáticos corresponden a los textos literarios, son parte de los textos literarios. En los textos literarios encontramos los narrativos, los líricos y los dramáticos. Los líricos están representados por los poemas, mientras que los dramáticos están representados por un elemento dramaturgo. El género narrativo, recordemos que presenta un trama, personajes, tiempo y espacio, y un narrador que va contando la historia. Entonces, ¿qué es el género dramático? ¿A qué se dedica el género dramático? El género dramático desarrolla conflictos de la vida cotidiana de los seres humanos a través del diálogo de los personajes. Este género está destinado especialmente a la representación pública frente a un auditorio. Ese es el género dramático. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una obra dramática y una obra teatral? La obra dramática es la creación lingüística por medio de la escritura, que está en prosa, en verso, y está creada por un dramaturgo. En cambio, la obra teatral es la transformación de lo escrito a la acción, a la representación, convierte a la creación literaria en una obra teatral, por ejemplo. Ahora bien, estos tipos de obras literarias se dividen en tres partes: la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia está representada por protagonistas que se enfrentan a su destino, mientras que la comedia tiene relación a los personajes que viven un diálogo más que nada humorístico, desde la vida cotidiana, claro está. Y el drama es una obra literaria en donde los conflictos humanos ponen una tensión o ponen en tensión a los espectadores hasta el final. Esto lo puedes encontrar en la página 142 del libro. Ahora bien, este mundo dramático tiene cuatro elementos esenciales, que es la acción dramática, el espacio, el tiempo y los personajes. La acción dramática está relacionada a una cronología de los hechos. Esto puede variar también.
En cuanto al espacio, está relacionado entre lo geográfico, lo histórico, lo social, lo psicológico y cultural, que se adaptan a una obra. Mientras que el tiempo se divide en dos partes. El tiempo interno, en donde ocurre la obra en sí, y el tiempo externo o real es cuánto dura una obra. Y en la cuarta elemento están los personajes. Son los seres creados por el dramaturgo, que es el autor, en otras palabras, que convierte este escrito en acción y que cobran vida en la acción misma de la obra. Ese es el mundo dramático. Ahora, los personajes pueden ser protagonistas, antagonistas y personajes secundarios. El protagonista es el personaje principal de la obra, mientras que el antagonista es el que se opone a que el protagonista cumpla su objetivo. Por eso se llama antagonista, que está en contra del protagonista, quien se opone a él. Mientras que los personajes secundarios son personas, son actores que van reforzando el conflicto, ya sea desde el aspecto del protagonista o desde el antagonista. Entonces la estructura de la obra, de una acción dramática o de la obra dramática, está representada por un conflicto que da inicio a la obra, un desarrollo de las acciones dramáticas y un desenlace de la acción dramática. Este desenlace es en el momento en que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra, o mejor dicho, en la presentación del conflicto. Elementos técnicos para tener en cuenta. Las obras dramáticas se dividen en actos, escenas y cuadros. Los actos están relacionados con el inicio, el desarrollo y el desenlace de la obra, mientras que en la escena son los ingresos y las salidas de los personajes que están dándole vida a la obra teatral. Y los cuadros se utilizan más que nada para hacer cambios de escenografías. En la página 142, recién mencionada, ahí encontramos, por ejemplo, la comedia teatral. Y ahí divide la comedia teatral en el texto escrito por un dramaturgo que tiene una virtualidad teatral, es decir, que puede ser representada en un escenario. Y esta pasa a ser la obra teatral incorporada en escenografía, iluminación, sonido, entre otros elementos. La comedia nace, por si acaso, en Grecia, hacia el siglo V antes de Cristo, y ahí podríamos pedirle al profesor de historia que profundizara este tema en términos de por qué los griegos desarrollan este elemento que es hermoso en términos generales. ¿Qué es lo que te voy a pedir? Desarrollar la página 142 en primer lugar, leer el texto que antepone a la página 142, que es la obra llamada El ahogado. Posteriormente contesta estas preguntas y la pregunta número 6 y la pregunta número 7, una vez que la contestes, me la puedas enviar a mi correo. La pregunta 6 dice, escoge a uno de los personajes y desarrolla las siguientes actividades. La caracterización, la imaginación, y después cuando dice comparte tu respuesta anterior con el curso, esa me la tienes que enviar a mí como profesor. Y junto con el comentario que tú desarrollas. Tienes que enviarla a de esta manera: asignatura, lenguaje, curso octavo básico A y B, sesión
número 14, fecha desde el 8 de octubre en adelante y el nombre del alumno. mariodocente2020@gmail.com es el correo donde tienes que enviarla con copia a contingenciaeduardollanos@gmail.com. Desde ya, lee con atención y cualquier pregunta me la puedes realizar al WhatsApp. Hasta pronto.